buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Aquí el profesor Carlos Echenique trabajando con su celular y desde la virtualidad no va a ser diferente. Hoy en Gramática con Mr. Echenique vamos a estar estudiando el presente simple en inglés o el present simple tense. Para poder trabajar con el presente simple es fundamental entender que hay dos tipos de verbos. El primero de ellos es el verbo to be y el segundo son los action verbs o verbos de acción. ¿Listo? La gramática del verbo to be es una gramática básica muy sencilla, muy fundamental y vamos a estar iniciando con ella para poder entender mejor cómo funcionamos o cómo trabajamos con el presente simple, ¿ok? El verbo to be es el verbo ser o estar. ¿Listo? El verbo to be se puede, y esto es fundamental de entender, se puede entender, se puede manejar, se puede trabajar desde la perspectiva de las oraciones, tanto afirmativas como negativas, como interrogativas. La estructura del verbo to be es una estructura muy sencilla. Verbo to be es un verbo que siempre le digo a mis estudiantes, es un verbo mutante. ¿Por qué es un verbo mutante? Porque el verbo to be cambia dependiendo de con quién estás. De ahí que las abuelitas nuestras tienen un dicho que aplica perfecto para el verbo to be y es: dime con quién andas y te diré quién eres. En ese orden de ideas, cuando el verbo to be está acompañado del pronombre I, el verbo se convierte en am. Cuando está acompañado de los pronombres you, we y they, el verbo to be se va a convertir en are. Y cuando está acompañado de los pronombres he, she o it, el verbo to be se va a convertir en is. ¿Listo? Por eso es un verbo que es mutante, porque es un verbo que cambia. Y mutante así como mi letra, aquí está mucho mejor, are. Perfecto. En el colegio siempre nos enseñan que el verbo to be es I am, you are, we are, you are, she is, it is, he is. Pero realmente no es tan cierto. Lo que es el verbo to be son solamente estas tres combinaciones: am, are, is. Esas son las tres combinaciones que son el verbo to be. Lo demás es lo que nosotros llamamos personal pronouns o pronombres personales. Obviamente es mucho más sencillo memorizarlo con el I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is, y es mucho más fácil de manejar y entender. Cuando el verbo to be está combinado con los pronombres, él tiene ciertas contracciones. El verbo to be, cuando está con I, uno puede decir I'm, o I am, I'm. Cuando está con he, uno dice his, she, she's, it, its, ¿cierto? Cuando está con you, sería your, we, we're, y they sería their. ¿Vale? Esa es la contracción afirmativa del verbo to be. Cuando estamos trabajando con la forma negativa, ya las cosas cambian un poquito. Cuando estamos trabajando con la forma negativa del verbo to be, es necesario decir I am not or I'm not. Es necesario decir he's not, o en su defecto podemos decir she isn't. ¿Ves? Así como podemos decir you're not, o en su defecto we aren't. Esas son las dos formas que nosotros tenemos de negar con el verbo to be, y eso lo podemos entender con una tablita muy sencilla. Vamos a ver si nos puede salir aquí esta tablita. Una tablita muy básica. Aquí tenemos los pronombres personales: I, you, ¿cierto? We, they, he, she, it. Cuando estamos entonces con la forma afirmativa del verbo to be en contracción, podemos hacerla de la siguiente manera. Vamos a poner un poquito más bonito esto. Aquí estamos. Vamos a ver. Sí. Entonces, cuando estamos con la forma afirmativa del verbo to be, es necesario coger y decirlo de la siguiente manera. Voy a colocar un poquito mejor. Eso. I'm, you're, we're. Sí, ahí dice we're. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito esa caligrafía. A ver, Carlos, que llevan más de 20 videos y nada, que la corriges. There, his, she's, it's, ¿verdad? Y entonces pasamos nosotros a nuestra forma negativa. Que en la negación vamos a tener dos formas diferentes. La primera forma y la más sencilla de negar, pues es la manera que acabamos nosotros de ver.
y que te acabo de enseñar, que sería solamente decir I am not, you are not, we are not, they are not, ¿cierto? Vamos a cambiarlo un poquitico acá para que se vea mejor. Chaca, 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 chaca. Eso. They're not, he is not, she is not, y it's not. Perfecto. Ya la otra forma negativa es muy fundamental y muy sencillo poder entender, y es que el I'm not no tiene otra manera de negar, sino que siempre va a ser esta. Sin embargo, are se nos convierte en aren't, e is se nos convierte en isn't. ¿Ves? De manera que entonces yo, en vez de decir we're not, yo puedo decir we aren't. Y en vez de decir, que pena disculpen, en vez de decir he's not, yo puedo decir he isn't. ¿Ves? Eso, interesante y fundamental de poder decir. Vale, esa es la forma negativa y afirmativa del verbo to be. Si es necesario tener una estructura sobre la cual trabajar, entonces la estructura que utilizaríamos sería la siguiente. Y aquí es donde vamos entonces a entender un poco. La forma afirmativa de las oraciones con el verbo to be sería sujeto, verbo y complemento. Subject, verb y complement. La forma negativa sería subject, verb and not en complement. Ahí estamos. Y finalmente la manera interrogativa sería, ojo, verb, subject and complement. Tres formas diferentes para trabajar las estructuras. Vamos a colocar un ejemplo muy sencillo. ¿Listo? Un ejemplo básico, muy fundamental. Digamos que yo quiero decir oración afirmativa. He is Carlos. Él es Carlos. He is Carlos. Si yo quiero decir que él no lo es, yo diría he isn't Carlos, o he's not Carlos. Y si voy a preguntar sería is he Carlos. Si yo quisiera utilizar o hacerlo, por ejemplo, con verbos como el are o, bueno, sí, con el verbo como are o am, sería exactamente igual. Yo pudiera coger y decir, por ejemplo, you or you're my best friend. Y esto sería una oración afirmativa. You're my best friend. Si yo quisiera hacer la negativa, tendría yo que decir you're not my best friend. Usted no es mi mejor amigo. Y eso sería negativo. Y si fuera interrogativo, sería are you my best friend? Y esa sería la forma interrogativa. Profe, ¿y qué sucede cuando tenemos, por ejemplo, palabras interrogativas como what, who, how? ¿Qué pasa con eso? Pues realmente nada. No pasa nada. Cuando tenemos palabras interrogativas, las WH words, las palabras interrogativas siempre van al inicio de la oración. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir what's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? O how are you? Y si te das cuenta, la palabra interrogativa siempre va a ir primero, no una más. Where is your sister? Where is your sister? ¿Dónde está tu hermana? O, por ejemplo, puedo decir when's the party? ¿Ves? When's the party? Mira lo que está sucediendo. Yo puedo hacer contracciones con what is, pero no puedo hacer contracciones con are. Yo puedo hacer contracciones con when e is, pero no puedo hacer contracciones con are. Tú puedes hacer contracciones con is. Yo puedo decir what's, when's, whose, how's,
y con cualquier palabra interrogativa lo puedo utilizar. ¿Ok? Lo que no puedo hacer es esto. Water. Eso está absolutamente equivocado. No lo puedes hacer, no lo puedes utilizar. Y esto, mis queridos y estimados estudiantes, es el presente simple con el verbo to be. ¿Ves? Bastante fácil. Verbo to be cambia dependiendo del pronombre con quién está. Acuérdate siempre, por favor, de ese dicho de las abuelitas. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Ves? Yo puedo hacer contracciones con el verbo to be, la contracción del verbo con el pronombre, o puedo hacer contracciones, ojo, del verbo con la negación, en este caso el not. Y para ya hacer oraciones afirmativas, la estructura es sujeto, verbo, complemento, afirmativas, negativas, sujeto, verbo con el not y el complemento sería 1, 2 y 3. Y cambia la estructura, ojo con esto, cuando estamos en las oraciones interrogativas. Comenzamos con el verbo, luego con el sujeto y finalmente con el complemento. Sería 2, 1 y 3. ¿Listo? Cuando tenemos una palabra interrogativa, las palabras interrogativas son what, how, where, when, why, ¿cierto? Cuando tenemos una palabra interrogativa, la vamos a colocar al inicio de la oración. Y eso sería todo. Este es el presente simple con el verbo to be. Si tienes dudas o tienes quejas o tienes de pronto alguna inquietud que quieras responder, con mucho gusto me puedes escribir y te puedo ayudar. Muchas gracias.